Y pasamos al segundo punto, profe, que va de especialistas, que va de superficie, que va de cabezas de serie. Adelante, profe. En qué ha podido afectar estos temas de especialistas, pistas, cabezas de serie? Pues te lo voy a explicar. Supongo que habrás puesto la foto esta del CPI, la foto Sí, del sí, ahí está. el CPI. El CPI es el Core Page Index. ¿Qué es el Core Page Index? Pues es una ecuación matemática que usan los representantes de la ATP o los directivos de la ATP para determinar la velocidad que tiene cada pista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2023, recuerdo un artículo de la página de Punto Ebre que decía el brutal dato de lo rápida que es la pista de la ATP Final 2023. Tenían un CPI de 42, siendo la pista más rápida del 2023 y la más rápida de los últimos años, ¿no? O sea, y decían que era un dato brutal, como diciendo, madre mía, esto es una velocidad de locos, ¿no? Y ahí tienes los datos del CPI, por ejemplo, del año 2019. O sea, las he sacado del 2019 porque es el único que he podido encontrar el CPI de todos los Master 1000, porque hay otros que hay algunos, pero no están todos, ¿no? De este Sí, sí que pero nos están vale todos. de referencia, estamos Nos hablando de vale. esta época y tal. Exacto. Entonces, como ves ahí, pues ahí te lo ponen, ¿no? Pues ponen en cada uno el baremo que tiene, ¿no? Entonces, claro, tengamos en cuenta que hasta por debajo de 29 se considera una pista lenta. Entre 30 y 34 la pista se considera medio lenta. Entre 35 y 39, medio rápida. De 40 a 40, o sea, entre 30 y... Espera. Pista lenta por debajo de 29. Medio lenta entre 30 y 34. Media entre 35 y 39. Media rápida entre 40 y 44. Y rápida por encima de 45. ¿Tú ves algún CPI de más de 45? No. No, no hay ninguno. No hay ninguno. Ni uno. Ni uno. Pero es que eso ya lleva mucho tiempo haciendo así. Yo creo que desde el 2009 o desde el 2010 no hay ninguna pista de CPI que esté en ese baremo. ¿Qué quiere decir? Que no hay pistas rápidas. No existen pistas rápidas ya, según esta ecuación. O sea, las pistas más rápidas son medio rápidas. Por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un dato. En el año 1994, con CPI superior a 45, había 12 torneos en el circuito. 12. La Copa Master, París, Stuttgart, Rotterdam, Amberes, Estocolmo, Lyon, Viena, Tokio, Basilea, Kuala Lumpur y Marsella. Todos esos torneos tenían un CPI superior a 45. Eran pistas rápidas. Ahora no hay pistas rápidas. A eso añades que la tierra es más rápida que era antes también y que la hierba también es más lenta porque la hierba la cambiaron en el 2001, que ahora lo vamos a comentar. ¿Qué pasa? Que las pistas se han homogeneizado total. Entonces ahora prácticamente las pistas son exactamente igual en todos los sitios. Entonces el que es bueno en una superficie es bueno en todas. El que gana en una, gana en todas. El que le gana a los demás en una, le gana a los demás en todas. ¿Eso qué ha hecho? Que haya mucha menos variedad de jugadores que tengan opciones de ganar los torneos. ¿Me entiendes? En el año 2001, en los cuartos de final de Wimbledon, digo 2001 porque es el último año que se jugó con la hierba, digamos, vieja, digamos, de los años 90, ¿no? En los cuartos de final del torneo estaban Tim Hinman, Roger Federer, Marat Safin, Goran Ivanisevic, Tomasenko, Patrik Ratzer, Nicolás Escudé y Andrea Agassi. Todos prácticamente eran jugadores de ataque. Algunos de saque y otros menos, pero de ataque todos. Salvo Agassi, pero bueno, Agassi se puede considerar un jugador todoterreno. En el año 2002, con la nueva hierba, en los cuartos de final estaba Hewitt, Schalken, Hinman, Andresa, Xavier Malís, Richard Krajicek, Nalbandian y Lapenti. La mitad de esos jugadores son terrícolas. Por ejemplo, Andresa, que es el único torneo de Grand Slam que se ha metido alguna vez en su vida en esas rondas. O Lapenti, Nicolás Lapenti, que todos lo conocemos, el ecuatoriano, jugador de pista de tierra, estaba en los cuartos de final del torneo de Wimbledon. Te voy a leer un artículo. Wimbledon, el torneo de hierba más famoso, desaceleró sus canchas de césped en fecha tan reciente como 2001. Los jugadores han dicho que el torneo de Wimbledon se ha convertido en más lento, más pesado y de más alto rebote. En 2001, los organizadores de Wimbledon cambiaron el 100% del césped
y en 100% del centeno perenne, además de cambiar a un suelo más duro y más denso. Con ambos cambios se establece un mayor rebote de la pelota. El especialista Yevatin Jimán habló en contra de este cambio en 2002 diciendo: ¿qué diablos está pasando aquí? Estoy en una cancha de césped y es el más lento torneo que he jugado este año. Y también especialistas en pista rápida como Björkman manifestó: antes los especialistas en tierra ni viajaban a Londres, pues prácticamente no necesitan ni siquiera adaptar su juego para hacer buenos resultados. Por ejemplo, ¿no? También Serena Williams se manifestó en ese mismo aspecto. Yo, que he jugado durante mucho tiempo en pistas de hierba, puedo decir que las pistas de ahora son muy diferentes a lo que lo eran hace años, comentó la tenista que ayer se deshizo de la española Tita Torró. Ahora aquí se pueden ver muchos rally, las pistas son muy lentas, la bola bota mucho. Desafortunadamente, creo que las pistas se están convirtiendo todas en algo similar, lo que hace que todos los jugadores jueguen igual. Eso sería Serena Williams, ¿no? Venus. Venus, sí. Venus. En fin, pues yo creo que la cosa está bastante clara. Las pistas, las más rápidas han desaparecido, las más lentas se han hecho un poquito más rápidas, las de tierra, y el césped ha cambiado a una superficie en la que se puede jugar de fondo. Antes no. Como consecuencia, profe, sí. Usted que conoce bien y que ha seguido la trayectoria de Emilio Sánchez Vicario, escribía un artículo hace ya años en su blog en 2010. En 2010. Sí, realmente es en la página de WordPress. La página está en internet cualquiera. Bueno, sí, en WordPress, el formato WordPress, profe, y prácticamente desgranaba todo este asunto de las pistas, de las bolas, de los especialistas, y dejaba algunas perlas, digamos, muy interesantes hace ya 14 años de esto. Precisamente Emilio Sánchez Vicario, que no penséis que es un bocazas de esto, es un tipo muy comedido, Emilio, súper comedido. Y que sabe mucho de tenis. Y hace un excelente artículo, profe. Sí. El artículo se titula exactamente, lo digo para quien lo quiera buscar, las diferencias del tenis actual con el de mi época. Ese es el artículo en el que habla, pues eso, de los diferentes tipos de pistas de antes, los diferentes tipos de bolas ahora, las diferentes bolas, las diferencias de bolas que también había. Habla incluso una parte muy buena que es técnica, lo que pasa es que es técnica, no nos vamos a meter en esa que habla de dónde golpean la bola los jugadores ahora y dónde la golpeaban antes, por ejemplo. Pero hay una parte de su artículo que es interesantísima porque dice, en aquella época había al menos 30 o 40 especialistas en cada superficie. Tierra, rápida, indoor, carpet. Llegabas a un torneo y te tocaba en segunda ronda igual un tío que no conocías y que nunca habías visto. Eso lo dice Emilio Sánchez Vicario. Y parece a lo mejor exagerado decir, hostia, 30 o 40 especialistas en una superficie. Parece exagerado, que es el segundo, digamos, la segunda parte de este punto. ¿Qué es un especialista? ¿Qué es un especialista? Pues ahora iremos a ello. Profe, ¿eso qué es un especialista? Ya que lo deja usted ahí votando. Pues un especialista, vamos, yo creo que está claro, ¿no? Son los que suplantan a los actores en las películas para hacer las escenas peligrosas. No, es broma. Un especialista cuando el tenis era un jugador, por lo que hemos dicho. Antes en la tierra se jugaba de una manera, en la pista rápida se jugaba de otra y en la hierba se jugaba de otra manera distinta. No tenía nada que ver el juego de una superficie con el juego de la otra, ¿no? Y había tíos que sabían jugar muy, muy bien en una superficie, pero no jugaban nada bien en otras, ¿no? Entonces, claro, eran jugadores que a lo mejor tenían un ranking bastante alto, pero como te tocara jugar con ellos en la superficie en la que eran especialistas, te podían amargar la vida bastante, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate un tío que puede ser el 80 del mundo, pero que es por nivel el 200 en dura y el 180 en hierba. ¿Qué ranking tiene que tener ese tío en tierra si solo cogieras el ranking en tierra para ser el 80? Pues a lo mejor en tierra es el 20 o el 25. ¿Me entiendes? Efectivamente.
Entonces, claro, ese tío te toca en tierra batida y aunque seas un buruguera, aunque seas un tío bueno en tierra, te puede ganar perfectamente, porque ese tío sabe jugar ahí, se tira todo el año jugando en esa superficie. En vez de ir a torneos de Honduras, se va a jugar Challenger en esa superficie, porque es donde sabe jugar y donde se sabe desenvolver. Voy a poner 2 ejemplos o 3 ejemplos de jugadores especialistas. Mira, ahí la foto, Andrea Gaudenzi. Andrea Gaudenzi es un tío del año 73. Derrotó en la primera ronda de Roland Garros 2002 a Sampras. Cosa que muchos le han criticado a Sampras, porque decían, bueno, es que fíjate, perdía con cualquiera, ¿no? Como dato, digamos que en 2002 también derrotó a Federer en Roma, en 2 sets. Y no pensemos que es que ese Federer de 2002 era algo así como un inútil en tierra, nada más lejos de realidad. En el ranking de aquellas semanas, Roma 2002, Federer era el 8 del mundo. Acabaría el 2002 en el 2006, o sea, en el 6, perdón. Y venía de hacer la final en Miami y de ganar el título en Hamburgo, su primer Master 1000, tierra batida. Y además en tierra batida, por cierto, Sampras era el 12 cuando jugaron, ¿no? Gaudenzi el 54. Y acabó por detrás del 100. Y en 2003 se retiró. ¿Me entiendes? O sea que estamos hablando de un tío que, aun siendo el 50 del mundo, era capaz de ganarle a Sampras en tierra, que tampoco sea un gran resultado, pero es que le ganó a Federer en tierra. También. Sí, lo que tú dices, profe, que a lo mejor en tierra era el 15 del mundo. Este tío llegó a ser el 18 del mundo en 1995. Cosa destacable en esa época. Tiene 3 títulos, todos ellos en tierra, y 6 finales, con victorias durante su carrera en tierra, por ejemplo, ante Kafelnikov, Kuerten, Cuvier, Gaudio, Grosjean, Medvedev, Correcha, Bruguera, Federer, Muster, Ríos, Costa. O sea, le ganó a todos los jugadores buenos que había en tierra, le ganó por lo menos una vez este tío. Y no pasó del 18 del mundo, ¿me entiendes? Él solo en 1998 llevó a la final de la Copa Davis a la selección italiana. Y no pudieron ganar la Copa Davis porque en el primer partido de la final, jugando con Magnus Norman, otro jugador especialista en pistas de tierra, que además llegó a ser el número 2 del mundo, cuando iban 6-6 en el quinto set, se lesionó y tuvo que abandonar, no pudo jugar luego el doble ni el tercer partido y perdieron la Copa Davis, por ejemplo, ¿no? Otro caso, Vladimir Bochkov, de 1978, en pistas ultra rápida, número 25 del mundo en 2001. Llegó a semifinales de Wimbledon en 2002. Cuidado, le ganó a lo largo de su carrera en estas pistas, pues lo mismo a Ferreira, a Piolín, a Lubitsch, a Carlo Vigarroset, a Wawrinka, en fin, a un montón de gente. Este tío, en Copa Davis, en el año 2006, que estaba ya semi-retirado, siendo el 301 del mundo, junto con su compañero Max Mirny, que es ese jugador que está a su lado, le ganaron a España en pistas rápidas. España contaba con Ferrer, que era el número 10 del mundo, y con Robredo, que era el 14, y acabaría ese año el 6. Y lo cogió Vladimir Bochkov, que era el 301 del mundo, y le ganó primero a Ferrer y luego a Robredo. En pistas rápidas, en pistas ultra rápidas. Nos tocó jugar en Bielorrusia, y Bielorrusia puso una pista ultra rápida, y este tío, que era el 300 y estaba semi-retirado, le sobraban como 10 kilos, los destrozó a los dos, el solico. Sí, profe, y yo creo que la demostración más fácil es que hoy día tú te pillas los Grand Slam, los últimos Grand Slam, y te pillas por ejemplo, la cuarta ronda del Grand Slam, los octavos de final y demás, y prácticamente coinciden muchos tenistas en todos los Grand Slam, mientras que antes es verdad que tú veías los octavos de final de Roland Garros y se parecían muy poco a los de Wimbledon, o sea, a los de Wimbledon prácticamente nada, y se parecían poco a los de, por ejemplo, a los de Australia o a los del Open de Estados Unidos. Había eso, ¿no? Pues había unos tenistas que ahora los vemos y juegan los cuartos de final, las semifinales, los mismos, ¿no? Ya incluso más allá del Big Three, ¿no? Actualmente, ¿no? Pues estamos viendo que son prácticamente los mismos los que llegan a los cuartos de final, no hay
no hay, digamos, tenistas que aparezcan ahí en especialistas, como tú estás diciendo, ¿no? Casi cada Grand Slam tú ves el cuadro y puedes adivinar perfectamente quién van a estar en semifinales y te equivocas muy poco, muy poco. Antes era prácticamente imposible. O sea, antes que un tío como Sampras ganara 7 veces Wimbledon es para hacerle un homenaje. Para hacerle un homenaje con la cantidad de especialistas que había en hierba, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que ahora no es así, porque ahora el que es bueno, yo te digo, el que es bueno en una superficie, pues es bueno en todas. Y además lo estamos viendo. ¿Quién son los semifinalistas, los cuartos finalistas, los que ganan los títulos? Los mismos. En todas las pistas son los mismos. Te voy a dar una serie de nombres. Tú seguramente los conocerás. La mayoría de la gente que nos vea, igual no. Pero mira, estos te hablo de jugadores de hace 20, 30 años. Muster, Bruguera, Kuerten, Norman, Costa, Carlson y Correcha. ¿En qué superficie los pondrías a jugar? En tierra. Tierra batida. Esos tíos eran tierra. Esos tíos le ganarían en tierra ahora al 99,9% de los jugadores. Te pongo otros 7 nombres. Fíjate que te voy a decir 28 nombres y no te voy a repetir ninguno. Becker, Edberg, Stitch, Heeman, Krajile, Ivanisevic, Sampras. ¿Dónde los pones? En hierba, pero bueno, de esos también en dura Sí. se defendían bastante. Sí, pero bueno, por no repetir. Yo en hierba, porque está ahí Ivanisevic, Krajile y tal. Cualquiera de esos tíos le ganarían en hierba ahora mismo al 99,9% de los jugadores que hay en este circuito. Piolín, Chan, Rafter, Ruseski, Ferreira, Gilbert y Forget. ¿En qué pista los pondrías? Pista rápida. Pista rápida. Lo mismo esos tíos le ganarían al 99% de los jugadores en pista rápida. Y ahora te voy a dar otros 8 nombres, otros 7. Agassi, Courier, Kafelnikov, Martin, Medvedev, Korda y Rosset. ¿En qué pista los pondrías? Uf, me despistas con Agassi porque es un tío que jugaba en todos sitios. Pues ya está, estos eran todoterrenos, eran tíos que jugaban en todos los lados. Agassi ganó los 4 Grand Slam, Courier ganó Grand Slam en hierba, jugó la final de Wimbledon, ganó Grand Slam en pista rápida, Kafelnikov ganó Grand Slam en pista rápida y en tierra, Martin jugó finales en torneos de tierra y en torneos de dura, Medvedev jugó torneos en indoor y torneos en tierra, Korda jugó la final de Roland Garros, ganó Australia, jugó la semifinal de Wimbledon. Eran tíos que jugaban en todos los lados. O sea que tenían los jugadores especialistas en tierra, luego, los buenos en tierra. Tenían los jugadores especialistas en hierba, los buenos en hierba. Los especialistas en dura, los buenos en dura. Y luego tenían los todoterrenos, que jugaban en todos lados. Era otro circuito, o sea, era otro circuito que no tenía absolutamente nada que ver con este. Y, profe, para rematar este segundo apartado, los cabezas de serie, que es otro tema que tiene su incidencia. Sí, además esto es muy curioso. Hasta el año 2000 los Grand Slam tenían 16 cabezas de serie. En el año 2001 pasaron a tener 32 cabezas de serie. Y esto es muy curioso. El por qué es muy curioso. Porque hasta yo mismo he pensado hasta hace poco que era una decisión que tomó la ATP para favorecer a los de arriba del ranking, ¿no? Que viene un poco por ahí, pero ¿sabes de quién es la culpa de que esto esté así? Pues no tengo ni idea, profe. De Alex Corretja. De Alex Corretja. Alex Corretja es el culpable de que haya 32 cabezas de serie en los Grand Slam. ¿Sabes? Y aunque sea saliendo un poco del tema, te lo voy a explicar. Hasta el año 2000, Wimbledon no hacía los cabezas de serie como el resto de los torneos. No sé si esto lo sabe alguien. Yo creo que ellos marcaban el número, el ranking, lo hacían a su... Ellos se basaban en los resultados en hierba. Estamos hablando de un circuito en el que había más torneos en hierba de los que hay ahora, ¿no? Hacían su ranking con los resultados en hierba, no con el ranking que había en el circuito. Además, la ATP se lo permitía. No es que la ATP no estoy de acuerdo, no, la ATP va a hacerlo como queráis. En el año 2000, que solo había, repito, 16 cabezas de serie, el número 10 del mundo era Corretja, el 13 era Ferrero, el 15 era Alberto Costa y el 16 era Younes El Ainaoui, el marroquí, que todos lo recordaremos. No los pusieron de cabeza de serie a ninguno de los 4. Eran terrícolas. En el torneo de 2000.
metieron en sus puestos a Mark Philippousis, que era el 18 del mundo, a Richard Craigie, que era el 27 del mundo, a Patrick Rafter, que era el 21 del mundo, y a Greg Dudzinski, que era el 22 del mundo. O sea, quitaron a esos 4 jugadores que estaban entre los 16 primeros y metieron a 4 tíos que no estaban entre los 16 primeros del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que Corretja dijo que no iba a ir a jugar el torneo de Wimbledon, que él, si no lo ponían de cabeza de serie, no iba a jugar el torneo de Wimbledon. Claro, ¿qué pasa? Que él era top 10, él era el 10 del mundo. ¿Qué pasa con los top 10? Los top 10 tienen una serie de obligaciones con los torneos que tienen que ir, a menos que tengan una lesión, una enfermedad o que tengan una causa justificada para no ir. No se pueden saltar un torneo así porque sí, ¿no? Y Corretja dijo que no iba. Entonces se lió la de Dios, porque dijo, la ATP dijo que le iba a poner una sanción económica, pero tela de gorda. Y entonces Corretja dijo, bueno, ¿y por qué? Pues porque eres el 10 del mundo. Y dijo, no, vosotros me habéis quitado de cabeza de serie y consideráis que en hierba no soy uno de los 10 mejores del mundo. Entonces no me tenéis por qué sancionar si vosotros mismos sois los que no me consideráis entre los 10 mejores del mundo en este torneo. Creo que con toda la razón del mundo, esa argumentación de Corretja, ¿me entiendes o no? Entonces, por ejemplo, Ferrero lo secundó, y Costa también, claro, eran españoles los 3. El Ainawi no, el Ainawi dijo que él iría a jugar el torneo, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que se lió con la ATP, se lió con Wimbledon y tal, y claro, la gente no sabía qué reaccionar, porque eso produjo como un cisma en el tema de la historia del tenis. ¿Qué es lo que se decidió? En una reunión entre la ATP, los jugadores implicados y el torneo de Londres, se decidió que para no perjudicar a estos jugadores, se ampliaría la cifra a 32 cabezas de serie, metiendo a los 32 primeros del ranking como 32 cabezas de serie, pero poniendo el orden el torneo de Wimbledon en base a sus resultados en hierba, pero sin quitar a ninguno de los 32. ¿Me explico? O sea, los 32 mejores serían los 32 cabezas de serie, pero no en el orden que estuviera en el ranking, sino en el orden que considerara Wimbledon. Y esa solución fue aceptada tanto por la ATP como por los propios jugadores. Y a partir de ese momento, los otros Grand Slam, que dijeron, hostia, Wimbledon va a tener 32 cabezas de serie y nosotros no, pues nos vamos a poner nosotros también con 32 cabezas de serie. Y entonces se decidió que para la temporada siguiente todos los torneos de Grand Slam tendrían 32 cabezas de serie, gracias a un poco la protesta de Corretja. Me parece una anécdota bastante interesante. Claro, la pregunta es, el cambio en los cabezas de serie, la homogeneización de las pistas y por lo tanto la homogeneización de los jugadores, porque las pistas producen jugadores pues que ahora pues son. ¿Esto qué incidencia ha tenido en esta historia del B3? Pues yo creo que se pueden sacar conclusiones rápidamente. Mientras que hace 20, 30 o 35 años el riesgo de que te echara un especialista era palpable. Además, había 16 cabezas de serie, con lo cual te podía tocar el 17 del mundo en la primera ronda. Por lo tanto, yo creo que se suavizaron los riesgos para los de arriba, profe. Exactamente. Son toda una serie de circunstancias que favorecen a los demás arriba, y cuanto más arriba estás, más te favorece. Porque tú eres, por ejemplo, un tío como Federer, que eres el mejor de tu circuito, y encima no te va a tocar jugar con uno de los 32 mejores, de los otros 32 mejores, por lo menos hasta la tercera ronda. O sea que vas a pasar las 2 primeras rondas de cosqueo. Ha habido mucho debate siempre que si los 32 o los 16 cabezas de serie favorece o no favorece a los torneos. Y claro, siempre ha habido pues cosas a favor y cosas en contra. Se supone que así los grandes van a llegar a las rondas finales, se supone, pero claro, le quitas emoción de que pueda haber sorpresas y partidos más duros y más interesantes en las primeras rondas, etcétera. Entonces, claro, digamos que hay opiniones a favor y en contra. Pues claro, esto facilita todas las cosas. Por ejemplo, Federer, entre el año 2004, 2005, 2006 y 2007,
jugó 339 partidos, ganando 315 y perdiendo 24. Eso da un 93% de victorias, algo que en un deporte tan competitivo como el tenis debería ser algo imposible de lograr. Pues ahí tienes un poco lo que provoca todos estos cambios en el circuito. Que el que domine hasta un punto exagerado. Bueno, pues ese es el cierre de este segundo apartado, de estos cambios que hubo en el circuito que, en nuestra opinión, favorecieron al Bicri.